No sobrevives en esta ciudad abriéndole la puerta a un extraño. Pero cuando llegó ese golpe a las 2 de la tarde, tan fuerte que sacudió las bisagras baratas de su departamento, Tessa no tuvo otra opción. Miró por la mirilla y vio un traje a la medida que costaba más que todo el seguro de vida que ella jamás cobraría. No era policía. Los policías caminan encorvados. Este hombre se paraba como si el concreto bajo sus pies le perteneciera. Tessa respiró hondo y quitó la cadena de la puerta. Pero para entender por qué ese hombre estaba ahí, hay que retroceder unas horas. El reloj del tablero del Honda Civic de Tessa marcaba las 3:14 de la madrugada. Los números parpadeaban, síntoma de un alternador moribundo que ella no podía pagar para reparar. La lluvia azotaba el parabrisas en ráfagas violentas. Los limpiaparabrisas gastados apenas embarraban el agua en vez de limpiarla. Tessa estaba entumecida. Un turno de 12 horas en la sala de emergencias del hospital St. Judes le había drenado hasta la última gota de empatía que le quedaba. Olía a café barato de institución, a yodo y a ese tenue rastro metálico de sangre que nunca terminaba de salir de sus uniformes. Tessa solo quería llegar a su cama. Quería ese sueño pesado y sin sueños de la gente sobrecargada de trabajo y mal pagada. Dio la vuelta hacia la avenida Oakaben, un tramo desolado de carretera que bordeaba la zona industrial. Ahí, la mayoría de los postes de luz estaban rotos, y solo los faros del auto cortaban la oscuridad. Fue entonces cuando Tessa lo vio. Al principio era solo una forma, una pequeña silueta acurrucada bajo el toldo oxidado de una parada de autobús que ya nadie usaba. El pie de Tessa golpeó el freno por instinto, las llantas silbando sobre el asfalto mojado. Entrecerró los ojos para ver a través del vidrio empañado. Era un niño. No debía tener más de 7 u 8 años. Estaba sentado en la banca de concreto mojada, con las rodillas pegadas al pecho, y vestía una chamarra azul oscuro que estaba empapada y pegada a su cuerpo delgado. Tessa maldijo en voz alta, un sonido áspero en el silencio del auto. Se dijo a sí misma que siguiera manejando. Que llamara a servicios sociales. Que llamara a la policía. Que dejara que otro se hiciera cargo. Tessa ya había terminado su turno, pero no pisó el acelerador. Miró al niño por el espejo retrovisor mientras pasaba de largo, y vio cómo sus hombros temblaban de frío. La policía en esta ciudad tardaba 1 hora en responder a una llamada no urgente en ese barrio. Para entonces, el niño ya estaría hipotérmico. Tessa metió reversa. La transmisión rechinó en protesta. Bajó la ventana del copiloto apenas una rendija, y la lluvia helada se metió de inmediato a la cabina. «Oye», llamó Tessa. El niño no se sobresaltó. Lentamente giró la cabeza. Bajo el resplandor tenue del tablero, su rostro se veía pálido, casi translúcido. Su cabello oscuro estaba pegado a la frente, pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración a Tessa. No eran los ojos de un niño perdido y asustado. Eran ojos planos, tranquilos, completamente vacíos de miedo. «¿Dónde están tus papás?», preguntó Tessa, proyectando su voz de enfermera por encima de la tormenta. Firme, pero segura. El niño la miró. No dijo nada. «No puedes quedarte aquí afuera», dijo Tessa, y destrabó la puerta del copiloto. «Sube». «Voy a subir la calefacción». Por un largo momento, el niño pareció calcular algo. Miró la calle vacía y luego volvió a mirar el auto encendido. Sin decir palabra, se bajó de la banca, caminó hacia el auto y abrió la puerta. Subió al asiento del copiloto, trayendo consigo el olor a lana mojada y lluvia helada. Cerró la puerta con suavidad. La mayoría de los niños la habrían azotado. Él no. «Me llamo Tessa», dijo ella, girando la perilla de la calefacción. Los ductos gimieron, soltando aire tibio. «¿Cómo te llamas tú?». «Leo», dijo el niño. Su voz era sorprendentemente firme. Sin temblor. «Está bien, Leo. ¿Sabes tu dirección o algún número de teléfono? Puedo llevarte a la comisaría». «Ahí pueden llamar a nada de policía», dijo Leo. No era un ruego infantil. Era una orden. «Llévame al 400 de la calle Crestview». Tessa se quedó quieta, con la mano suspendida sobre la palanca de velocidades. «Crestview».
Era un camino privado en las colinas del norte, un fraccionamiento cerrado donde las casas parecían fortalezas y el impuesto predial costaba más que el presupuesto anual completo del Hospital St. Judes. Eran 40 minutos de camino en la dirección contraria. Leo, eso está muy lejos. ¿Cómo llegaste hasta aquí abajo? Leo miró fijamente hacia adelante, a través del parabrisas rayado por la lluvia. Caminé. Tessa bajó la vista. Al niño le faltaba un zapato. Su pie izquierdo solo llevaba un calcetín embarrado y empapado. La comprensión le cayó encima como un golpe sordo. Ese niño había caminado kilómetros en plena tormenta. Algo estaba profundamente mal. Una pelea de custodia que se salió de control. ¿Abuso? Tengo que reportar esto, Leo, dijo Tessa con suavidad. Estás congelado y te falta un zapato. Alguien te debe estar buscando. Leo finalmente giró para mirarla. Mi papá me está buscando. Si me llevas con la policía, los hombres que me dejaron aquí me van a encontrar primero. Llévame a Cresview, por favor. Un escalofrío recorrió la espalda de Tessa. La parte racional de su cerebro, la que la había mantenido viva y empleada todos estos años, le gritaba que manejara directo a la comisaría más cercana, arrastrara al niño adentro y se fuera de ahí. Pero al mirar al niño golpeado y empapado a su lado, la enfermera dentro de ella le ganó a la cínica. Cinturón, murmuró Tessa, metiendo primera. El camino fue agonizantemente silencioso. Tessa se concentró en las calles traicioneras, derrapando 2 veces en la carretera inundada. Leo no se durmió en ningún momento. Se mantuvo rígido, con la espalda recta, sus ojos oscuros revisando los espejos laterales, vigilando los faros de los pocos autos que pasaban. Estaba hipervigilante. Cuando por fin llegaron a las colinas del norte, la mugre de la ciudad dio paso a jardines bien cuidados y robles imponentes. El camino se enroscaba hacia arriba, terminando en un enorme portón de hierro forjado flanqueado por columnas de piedra. Una cámara de seguridad con un lente rojo brillante giró hacia el Honda de Tessa cuando se detuvo. Antes de que ella pudiera bajar la ventana para hablar con el intercomunicador, las pesadas puertas metálicas empezaron a abrirse, deslizándose en completo silencio. «Detente aquí», dijo Leo. Tessa pisó el freno. «No te voy a dejar en la reja, Leo. Déjame llevarte hasta la puerta». «No», Leo se quitó el cinturón. «No deberías entrar. Es mejor que no vean tu auto». Abrió la puerta. La lluvia ya había amainado a una llovizna, pero el viento seguía cortando. Leo salió a la entrada impecable, su pie descalzo tocando la piedra mojada. Antes de cerrar la puerta, volteó a mirarla. «Gracias, Tessa». «Espera», dijo ella, metiendo la mano al bolsillo de su uniforme. Sacó una barra de granola envuelta en papel aluminio, su cena, y se la lanzó. Leo la atrapó con una mano. Luego cerró la puerta y caminó más allá del portón, tragado por las sombras de la enorme propiedad. Tessa se quedó viendo hasta que las rejas se cerraron con un clic. Metió reversa y manejó de regreso a casa, temblando en el frío húmedo de la cabina. Se dijo a sí misma que había hecho una buena acción. Se dijo que el niño ya estaba a salvo. Se dijo que para la mañana ya lo habría olvidado. Estaba equivocada en todo. Tessa despertó al sonido de la violencia contra madera. Era un golpeteo pesado y rítmico. No sonaba como la vecina, la señora Gabel, quejándose de la plomería. Sonaba como alguien tratando de arrancar la puerta de su marco. Se incorporó de golpe, enredada de inmediato en sus sábanas delgadas y baratas. El reloj digital junto a su cama marcaba las 2:10 de la tarde. Apenas había dormido 5 horas. Le palpitaba la cabeza, un dolor sordo detrás de los ojos. El golpeteo volvió a sonar, 3 golpes firmes y deliberados. Tessa se bajó de la cama, tomando la linterna pesada de metal que guardaba en el buró. Caminó de puntitas por el linóleo rayado de su sala, sosteniendo la linterna como si fuera un garrote. Su departamento era pequeño, apretado, con un ligero olor a libros viejos y polvo. Pegó el ojo a la mirilla. Se le cortó la respiración. Había 2 hombres en el pasillo estrecho y mugroso de su edificio. El que estaba parado un poco más atrás tenía la contextura de un bloque de concreto, cuello grueso,
ojos que barrían el pasillo de un lado a otro. Pero era el hombre de adelante quien se llevaba todo el oxígeno del lugar. Era alto, vestía un traje oscuro impecablemente hecho a la medida, que se veía completamente ajeno contra el papel tapiz amarillo y descarapelado del pasillo. Su rostro era anguloso, filoso, violentamente atractivo de una forma que no ofrecía ningún consuelo. Sus ojos, oscuros y sombríos, estaban fijos directo en la mirilla, como si pudiera ver a través del vidrio y hasta el cráneo de Tessa. Tessa apretó la linterna con más fuerza. Conocía las caras de los pandilleros, los drogadictos, los muchachos de la esquina. Los cosía cada fin de semana. Este hombre no era nada de eso. Era el depredador del que todos ellos reportaban. No volvió a tocar. Simplemente esperó. Sabía que ella estaba ahí. Despacio, con las manos temblando apenas un poco, Tessa quitó el cerrojo y la cadena. Abrió la puerta unos 8 centímetros, dejando el pie firme detrás de ella. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, con la voz más ronca de sueño de lo que hubiera querido. El hombre la miró. Se fijó en su playera holgada, su cabello despeinado, sus nudillos blancos aferrados al marco de la puerta, y la pesada linterna medio escondida detrás de su pierna. Su expresión no cambió. Era una máscara de piedra fría. Tessa Hayes, dijo. No era una pregunta. Su voz era un barítono grave y resonante que vibraba en el pecho de Tessa. ¿Quién pregunta?, respondió ella. Me llamo Víctor Costa, dijo el hombre. El nombre no significó nada para Tessa. Y el pequeño destello de irritación en los ojos del bloque de concreto le dijo que probablemente debería haber significado algo. Está bien, Víctor. ¿Qué quiere? Víctor no empujó la puerta. No trató de intimidarla físicamente. Su sola presencia hacía todo el trabajo pesado. A las 3:30 de esta madrugada, un Honda Civic plateado registrado a su nombre se detuvo frente a las rejas de mi casa. Mi hijo se bajó de él. Tessa se quedó helada. Leo. La adrenalina le subió, caliente y rápida por las venas. Está bien, soltó, la enfermera dentro de ella ganándole al instinto de mentir y hacerse la tonta. Por una fracción de segundo, la máscara fría se agrietó. Un músculo tembló en la mandíbula de Víctor Costa. El destello momentáneo de vulnerabilidad paternal fue chocante antes de que volviera a enterrarse bajo el hielo. Está bien, dijo Víctor en voz baja. Tenía una costilla fracturada, contusiones menores e hipotermia leve. El médico ya lo atendió. Qué bueno, suspiró Tessa, sus hombros bajando un poco. Me alegra. ¿Por qué no llamó a la policía? La pregunta salió filosa, acusatoria. Tessa entrecerró los ojos, sus defensas volviendo a levantarse de golpe. Porque él me lo pidió. Dijo que los hombres que lo dejaron ahí lo encontrarían primero. Dado el barrio donde lo encontré, y dado que usted está aquí en vez de un detective, supongo que tenía razón. El silencio se estiró entre ellos. El hombre más grande se movió, su chamarra de cuero crujiendo. Víctor levantó una mano, un gesto microscópico que congeló a su hombre al instante. Corrió un riesgo enorme, dijo Víctor, sus ojos oscuros recorriendo la pintura descarapelada del departamento, las cerraduras baratas. Mi hijo fue tomado de un vehículo a 3 cuadras de donde usted lo encontró. Los hombres que lo secuestraron ya están muertos, pero mi hijo logró escapar durante el enfrentamiento. Caminó 3 horas bajo la tormenta. Si usted no se hubiera detenido, no habría sobrevivido la noche. Entonces vino a darme las gracias, dijo Tessa, con tono seco. De nada. Ahora, si no le importa, tengo otro turno en 6 horas y me gustaría dormir. Se movió para cerrar la puerta. Víctor puso una mano plana contra la madera. No la empujó, pero el peso inamovible de su mano detuvo la puerta en seco. Tessa miró la mano, y luego su rostro. Yo no dejo deudas sin pagar, señorita Hayes, dijo Víctor, su voz bajando a un registro que se sentía increíblemente peligroso. Usted salvó a mi sangre. Eso requiere una compensación. Metió la mano al bolsillo de su saco. Tessa se tensó, apretando la linterna, pero él solo sacó un sobre blanco impecable. Se lo ofreció a través de la rendija de la puerta.
Era grueso. Tessa miró el sobre, y luego a Víctor. Una risa amarga se le escapó de la garganta. No. La mano de Víctor no se movió. Es un gesto de gratitud. Cubrirá un auto nuevo, un mejor departamento en un barrio más seguro. Tómelo. No quiero su dinero, dijo Tessa, tajante. No recogí a un niño bajo la lluvia por una paga. Y definitivamente no quiero dinero de un hombre que manda guardaespaldas armados a entregar una tarjeta de agradecimiento. Quédeselo. Víctor ladeó la cabeza, estudiándola como si fuera un rompecabezas que no esperaba tener que resolver ese día. El orgullo es un lujo en esta ciudad, señorita Hayes. ¿Segura de que puede pagarlo? Puedo pagar dormir con la conciencia tranquila, espetó ella, empujando la puerta de nuevo. Ya terminamos aquí. Me alegra que Leo esté a salvo. No vuelva. Víctor la miró por un momento largo y pesado. Lentamente retiró la mano de la puerta. No se veía enojado. Si acaso, había un brillo oscuro de interés genuino en sus ojos. Metió la mano a otro bolsillo y sacó una pequeña tarjeta negra mate, sin nada más que un número de teléfono grabado en plata. La encajó en la ranura del marco de la puerta. Cuando se dé cuenta de que su conciencia no paga la renta ni la protege de la oscuridad, marque ese número, dijo Víctor. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus pasos pesados resonando en el piso de madera rayado. El guardaespaldas le lanzó a Tessa una mirada larga y dura antes de seguirlo. Tessa cerró la puerta con seguro, corrió la cadena y retrocedió. Se quedó mirando la tarjeta negra encajada en el marco. No la tocó. Volvió a la cama, pero el sueño que tanto necesitaba nunca llegó. La sala de emergencias de St. Judes era una zona de guerra los viernes por la noche. Tessa se movía entre el caos con desapego entrenado. Revisó una laceración en la cama 4, administró una dosis fuerte de Narcan en la cama 7, y esquivó a un borracho que vomitaba en el pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, bañando de un amarillo enfermizo toda esa miseria. Eran las 11:30 de la noche. No había dejado de moverse desde que empezó su turno. Estaba parada en la estación de enfermeras, anotando notas con una pluma barata, tratando con fuerza de concentrarse en lo mundano. Había dejado la tarjeta negra exactamente donde Víctor Costa la puso, encajada en el marco de la puerta. No quería saber nada de eso. Quería fingir que ese golpe en la puerta nunca había pasado. Ahí es. Ladró el doctor Aris, un cirujano de trauma curtido que parecía dormir con su uniforme puesto. Herida de bala en camino. 10 minutos. Parece pelea de pandillas del lado este. Prepara la sala de trauma 1. Voy, dijo Tessa, soltando la pluma. 10 minutos después, las puertas dobles se abrieron de golpe. Los paramédicos entraron corriendo una camilla con un joven cuyo pecho estaba fuertemente vendado, un carmesí brillante empapando la gasa. El olor a cobre y sudor sin lavar llenó el aire. Hombre de 22 años, 2 heridas de bala en el cuadrante superior derecho, gritó el paramédico por encima del ruido. Presión cayendo, 80/50. Perdió mucha sangre en el callejón. Tessa cayó en su ritmo, moviéndose al lado de la camilla lista con las líneas intravenosas. Mientras transferían al paciente a la cama de trauma, las puertas volvieron a abrirse de golpe. 3 hombres irrumpieron. No eran paramédicos. Vestían ropa holgada, pañoletas, y tenían los ojos salvajes y desesperados de quienes corren a base de adrenalina y metanfetaminas. El líder, un tipo delgado con un tatuaje de escorpión en el cuello, empujó a un guardia de seguridad contra la pared. ¿Dónde está? ¿Dónde está Marcus? Gritó, buscando por toda la sala. Ubicó la camilla ensangrentada en la sala de trauma 1. Ese es él. Déjenme pasar. Señor, usted no puede estar aquí atrás, ordenó el doctor Aris, parándose frente a la sala. El hombre delgado no dudó ni un segundo. Sacó una pesada pistola negra de su cintura y la apuntó directo al pecho del doctor Aris. Hágase a un lado, Doc. Nos debe. La sala de emergencias quedó en un silencio absoluto. El borracho que gritaba se calló. El niño que lloraba se quedó mudo. El único sonido era el pitido rítmico y frenético del monitor cardíaco conectado al hombre moribundo sobre la mesa.
Tessa se quedó congelada, con las manos aferradas a una bolsa de suero. Miró el arma. Su corazón golpeaba contra sus costillas, fuerte y doloroso. El pistolero dio un paso al frente. Dije que se mueva. Tessa calculó la distancia. Ella estaba fuera de la línea de fuego, pero el doctor Aris estaba justo en el centro. No había policías en la sala de espera, los habían llamado a controlar un disturbio en la calle. Antes de que Aris pudiera moverse, antes de que el pistolero pudiera jalar el gatillo, las puertas electrónicas de emergencias se abrieron con un silbido suave y cotidiano. Entraron dos hombres. No vestían ropa holgada. Vestían trajes oscuros, hechos a la medida. Uno era el bloque de concreto del pasillo de Tessa. El otro era un poco más alto, con el saco desabotonado. Caminaron hacia la sala de emergencias, caótica y aterrada, como si estuvieran paseando por un parque. El pistolero giró, levantando su arma. Atrás, carajo. El hombre bloque de concreto ni siquiera parpadeó. No rompió el paso. Su mano se movió con una velocidad fluida y aterradora. No sacó ningún arma. Simplemente estiró la mano, agarró el cañón de la pistola, la forzó hacia arriba, y estrelló la palma de su otra mano contra la nariz del pistolero con un crujido espantoso. El hombre cayó como marioneta con los hilos cortados. Los otros dos pandilleros se quedaron paralizados. El segundo hombre de traje dio un paso al frente, revelando una pistola con silenciador pegada a su costado. Oculta a la vista de la sala de espera por su propio cuerpo, no la apuntó. Solo miró a los dos jóvenes. «Váyanse», dijo el hombre de traje, en voz baja. Los dos pandilleros miraron a su líder inconsciente en el piso, sangrando sobre el linóleo, y luego dieron media vuelta y salieron corriendo por las puertas. El bloque de concreto pateó la pistola caída casualmente bajo una fila de sillas. Se ajustó los puños de la camisa, sus ojos recorriendo la sala. Las enfermeras y doctores aterrados miraban en shock. Los ojos del hombre encontraron a Tessa. No sonrió. No asintió. Solo sostuvo su mirada durante 2 segundos. Un mensaje claro e innegable: te vemos. Te estamos vigilando. Luego se agachó, levantó al pistolero inconsciente por el cuello de la chamarra, y lo arrastró afuera por las puertas corredizas. La sala de emergencias quedó paralizada durante 5 largos segundos, hasta que el doctor Aris reaccionó. «Hayes, pasa el suero ahora». Tessa dio un respingo, sus manos temblando mientras conectaba la bolsa de solución salina a la vía. Siguió los pasos, ayudando a estabilizar a la víctima de bala, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Entendió entonces lo que la visita de Víctor Costa realmente significaba. Él no había venido solo a ofrecerle dinero. Había venido a reclamarla. Al salvar a su hijo, ella se había metido en su ecosistema. La tarjeta negra en el marco de su puerta no era una oferta de ayuda. Era una marca. Cuando su turno terminó a las 7 de la mañana, Tessa salió al aire fresco de la mañana. El sol estaba saliendo, proyectando sombras largas sobre el estacionamiento. Caminó hacia su Honda destartalado. Sentada perfectamente centrada en el parabrisas, sujeta bajo el limpiaparabrisas, había una sola rosa blanca, perfecta. Sin nota. Sin listón. Solo la flor. Tessa se quedó parada en el estacionamiento vacío, mirándola. La realidad fría la golpeó, más pesada que el cansancio en sus huesos. No solo le había dado un aventón a un niño perdido. Había invitado a un fantasma a su vida. Y los fantasmas, ella lo sabía, nunca te dejaban en paz. Tessa tiró la rosa blanca al bote de basura del estacionamiento del hospital. Cayó suavemente sobre un vaso de café desechable y un montón de servilletas húmedas. Manejó a casa en silencio, la calefacción apenas peleando contra el frío de la mañana. Cuando llegó a su departamento, finalmente sacó la tarjeta negra de la ranura del marco de la puerta. No marcó el número. La tiró al bote de basura de la cocina, justo sobre una capa de cáscaras de huevo y borra de café. Quería recuperar su vida. Quería el cansancio mundano y aplastante de los turnos dobles y la renta atrasada. No quería rosas blancas ni hombres silenciosos con trajes a la medida. Durante 3 días, el universo pareció cooperar. St. Judes era su caos habitual.
Su onda seguía apagándose en los semáforos y sus vecinos seguían peleando a través de las paredes delgadas. La normalidad se instaló sobre ella como una cobija pesada, sofocante pero familiar. Luego llegó el jueves. Era su día libre. Tessa estaba en la lavandería Spin and Dry de la calle Cuarta, un edificio deprimente de bloques de concreto que olía permanentemente a cloro y cigarro rancio. Se sentó en una silla de plástico agrietada, viendo sus uniformes dar vueltas en la secadora industrial. El golpeteo rítmico de la máquina era el único sonido en el cuarto vacío. Afuera, el cielo era de un morado amoratado que amenazaba lluvia. La campanita sobre la puerta de vidrio sonó. Entraron dos hombres. Tessa no levantó la vista de su libro de bolsillo desgastado, pero su visión periférica los siguió. No venían a lavar ropa. No traían canastas ni bolsas. Vestían chamarras de lona pesadas a pesar de la humedad bochornosa. Y sus botas dejaban huellas de lodo en el linóleo. Se saltaron el mostrador de enfrente y caminaron directo por el pasillo de máquinas hacia ella. El pulso de Tessa se aceleró. Mantuvo los ojos en su libro, el pulgar suspendido sobre la página. Tessa Hayes. La voz era ronca, gruesa como la de un fumador. Tessa finalmente levantó la vista. El hombre que hablaba era delgado, su rostro marcado y pálido. Su compañero se quedó 2 pasos atrás, bloqueando el pasillo. La mano del compañero descansaba casualmente dentro del bolsillo de su chamarra. ¿Quién pregunta?, dijo Tessa. Su voz sonó firme, pero su agarre en el libro se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Solo queremos hablar, dijo el hombre delgado, acercándose. Sobre un aventón que le diste a un niño hace unas noches, allá en Oak Haven. El aire en la lavandería de pronto se sintió demasiado delgado para respirar. Víctor Costa había dicho que los hombres que se llevaron a su hijo estaban muertos. No había mencionado a sus amigos. No sé de qué habla, dijo Tessa, cerrando el libro y poniéndose de pie. Soy enfermera. Yo ando en camión. Agarró el mango de su carrito de lavandería, tratando de pasar entre ellos. El hombre delgado cerró la mano sobre el borde de alambre del carrito, deteniéndolo en seco. No te hagas la tonta, muñeca. Sacamos las placas de una cámara de tráfico, Honda plateado. Sabemos que recogiste al niño Costa. Solo queremos saber qué te dijo antes de llegar a casa. Me dijo que le gustaba la calefacción, mintió Tessa, el corazón golpeando contra sus costillas. Ahora, suelte el carrito. El jefe quiere oírlo de ti, dijo el hombre. No sonrió. Estiró la mano, sus dedos sucios cerrándose sobre el brazo de Tessa. Su agarre era hierro puro. Te vienes con nosotros. La adrenalina, pura y filosa, le inundó las venas. Tessa no gritó. Gritar en ese barrio solo hacía que la gente cerrara sus puertas con más fuerza. En vez de eso, se movió. Con la mano libre, agarró la pesada botella de plástico de cloro industrial que estaba sobre la mesa de doblar a su lado. La blandió en un arco corto y salvaje, estrellando el fondo pesado directo en la cara del hombre delgado. El cartílago crujió. El hombre bramó, sus manos volando a su nariz destrozada, soltando el brazo de Tessa. Tessa empujó el pesado carrito metálico de lavandería con todo su peso. Se estrelló contra las rodillas del segundo hombre, mandándolo tambaleándose contra una fila de lavadoras. No esperó a ver si caían. Salió corriendo. Se trepó sobre las mesas de doblar, cayó al otro lado del linóleo, y corrió hacia la salida de emergencia de atrás. Detrás de ella escuchó un grito, seguido por el sonido aterrador e inconfundible de un disparo. El vidrio pesado de la puerta de una secadora explotó, cubriendo el piso de chispas y esquirlas. Tessa golpeó la barra de metal de la salida de emergencia, saliendo de golpe al callejón. El aire húmedo le pegó en los pulmones como una toalla mojada. Corrió. Corrió pasando botes de basura desbordados, sus tenis gastados resbalando en el pavimento grasoso. No miró atrás hasta llegar a la avenida principal, mezclándose de inmediato entre una multitud de peatones esperando para cruzar. Siguió caminando, cabeza baja, el pecho agitado, hasta que estuvo 4 cuadras lejos. Se metió en el hueco de una tiendita cerrada, sus manos temblando tan violentamente que apenas podía sentir sus dedos. No podía ir a la policía.
Si esos hombres tenían acceso a cámaras de tráfico y conocían el nombre de Víctor Costa, la comisaría estaba comprometida. No podía volver a su departamento. Probablemente ya tenían su dirección. Era una presa. Una civil atrapada en una guerra que no entendía. Tessa metió la mano al bolsillo de su pantalón. Sus dedos rozaron un pequeño trozo de cartulina rígida. Se quedó helada. Ella había tirado la tarjeta. Recordaba haberla visto caer en la basura sobre las cáscaras de huevo. Pero 3 días atrás, al sacar la basura, la había visto ahí, impecable contra la mugre. En un momento de pragmatismo cínico enterrado en lo más profundo, la había recogido y la había guardado en su bolsillo trasero. La sacó ahora. La superficie negra mate absorbía la luz débil de la calle. Los números plateados brillaban. Su orgullo le gritaba que la tirara a la alcantarilla. Su instinto de supervivencia le dijo que marcara. Tessa caminó hasta un teléfono público de esquina que milagrosamente había sobrevivido al vandalismo de la ciudad. Metió una moneda y marcó los números plateados. La línea sonó exactamente una vez. Hable. No era Víctor. Era una voz plana, profesional. Soy Tessa Hayes, dijo ella, todavía con el aliento entrecortado en la garganta. Necesito. Estoy marcando el número. Hubo una pausa de 2 segundos. Ubicación. Esquina de la calle 8 y LM, junto a la tiendita cerrada. Quédese lejos de la calle. 3 minutos. La línea se cortó. Tessa colgó el auricular. Se pegó contra la pared de ladrillo del hueco, jalando su chamarra apretada contra su cuerpo. Observó los autos que pasaban, sobresaltándose con cada sombra, esperando que el hombre delgado de la cara destrozada apareciera por la esquina con una pistola. Exactamente 3 minutos después, una camioneta negra mate se deslizó hasta la acera. No frenó de golpe. Simplemente se materializó entre el tráfico. La puerta trasera se abrió. Tessa no dudó. Subió, jalando la puerta pesada para cerrarla detrás de ella. El interior olía a piel fina y a un tenue rastro de loción para después de afeitar. Las ventanas estaban fuertemente polarizadas, bloqueando la ciudad por completo. En el asiento del copiloto estaba el bloque de concreto de su pasillo. No se dio la vuelta. Maneja, Arthur, dijo una voz desde la oscuridad a su lado. Tessa dio un respingo, girando la cabeza hacia la izquierda. Víctor Costa estaba sentado en el asiento de piel adyacente. La mampara entre la parte delantera y trasera estaba subida. Traía un traje gris carbón, sin corbata, el primer botón desabrochado. Bajo la luz ambiental tenue de la cabina, su rostro parecía tallado en granito. Sostenía un vaso de cristal con un líquido ámbar, perfectamente relajado. «Estás sangrando», dijo Víctor. No era una observación. Era una acusación. Tessa se tocó la mejilla. Sus dedos salieron mojados. Un fragmento de vidrio de la secadora reventada debió haberla rozado cuando corría. Ni siquiera lo había sentido. Tuve un desacuerdo en la lavandería, dijo Tessa, su voz temblando a pesar de sus mejores esfuerzos por sonar dura. La adrenalina se estaba desplomando, dejándola hueca y helada. Víctor bajó su vaso a un portavasos. Estiró el brazo por encima de la consola. Tessa se puso rígida, pero él solo sacó un pañuelo blanco de lino limpio de su bolsillo. Se lo ofreció. Ella lo tomó, presionándolo contra su mejilla. Tenían mis placas. 2 hombres. Me preguntaron qué me había dicho Leo. Los hombres de Navarro, dijo Víctor en voz baja. El nombre le supo a ceniza en la boca. Miró la sangre floreciendo en el lino blanco en la mano de Tessa. ¿Te tocaron? Uno me agarró del brazo. Le rompí la nariz con una botella de cloro. Por una fracción de segundo, la comisura de la boca de Víctor se contrajo hacia arriba. Se fue antes de terminar de formarse, reemplazada por esa quietud fría y aterradora. ¿Te dispararon? Sí. Víctor se recargó contra el asiento de piel. No gritó. No dio órdenes furiosas por teléfono. El silencio que emanaba de él era mucho peor que los gritos. Era el silencio de un hombre calculando la trayectoria exacta de una bala que estaba a punto de disparar.
Tu departamento ya no es seguro. Tu hospital ya no es seguro, dijo Víctor. Saben que eres un cabo suelto. Van a tratar de atarlo. Entonces, ¿qué hago? Preguntó Tessa, la realidad de su vida destrozada finalmente cayéndole encima. Tengo un trabajo. Tengo un contrato de renta. No puedo simplemente desaparecer. Ya lo hiciste, respondió Víctor con suavidad. Arthur tiene un equipo en tu departamento ahora mismo. Están empacando tus pertenencias esenciales. La administración del hospital ya fue informada de que estás tomando una licencia indefinida por una emergencia familiar. Tessa lo miró, la indignación superando temporalmente su miedo. ¿Hiciste todo eso? ¿Cuándo? Te llamé hace 10 minutos. Yo hice eso hace 3 días, la corrigió Víctor, sus ojos oscuros encontrando los de ella. Cuando tiraste mi tarjeta a la basura, supe que era cuestión de tiempo antes de que los perros de Navarro encontraran tu rastro. Fuiste demasiado orgullosa para aceptar mi protección voluntariamente. Así que me preparé para el momento en que ya no tuvieras opción. Me acechaste. Aseguré un activo. No soy un activo, espetó Tessa, su volumen resonando en la cabina cerrada. Soy enfermera. Solo estaba tratando de comprar despensa y lavar mis uniformes. Ahora me disparan por tu guerra. Víctor se movió. Fue cegadoramente rápido. Antes de que Tessa pudiera registrar el cambio, él ya estaba inclinado sobre la consola central, su rostro a centímetros del de ella. No la tocó, pero su sola presencia física la clavó al asiento. Su aroma, cedro, lluvia y algo inherentemente peligroso, la envolvió. Estás respirando, señorita Hayes, dijo Víctor, su voz un susurro bajo y letal. Estás respirando en mi auto en vez de desangrarte en el piso de una lavandería, por mi guerra. Te metiste sola en esta vida el momento en que le abriste la puerta de tu auto a mi hijo. Ahora perteneces a la corriente. Deja de pelear contra el remolino. Tessa sostuvo su mirada. Estaba aterrada, pero se negó a apartar los ojos. ¿A dónde vamos? Víctor se recargó de nuevo, el peso opresivo de su presencia retrocediendo. Tomó su vaso otra vez. A casa. La propiedad de Crestview era una fortaleza disfrazada de mansión. Tessa se sentó en un sillón de terciopelo en la esquina de una habitación de huéspedes enorme. El cuarto era más grande que todo su departamento junto. La cama era un king inmenso, cubierto de sábanas con un número de hilos que ella ni siquiera podía imaginar. Las paredes estaban forradas de pesados libreros de roble, y una chimenea de mármol crepitaba en un rincón. Era hermoso. Era lujoso. Era una jaula. Llevaba 2 días ahí. No había visto al hombre delgado de la lavandería. No había visto las calles. No había visto ni siquiera su propia ropa. Arthur le había conseguido un guardarropa de suéteres caros y discretos, y pantalones que le quedaban perfectos, algo que la inquietaba profundamente. Alguien tocó la pesada puerta de madera. Fue un sonido suave, tentativo. Adelante, llamó Tessa, jalando las rodillas hacia su pecho. La puerta crujió al abrirse. Leo estaba en el umbral. Traía pantalones deportivos grises y un suéter de lana grueso. Los moretones de su cara se habían desvanecido a un amarillo enfermizo, pero todavía caminaba con una leve rigidez del lado izquierdo. Sostenía una charola de plata con 2 tazas de porcelana. María dijo que no desayunaste, dijo el niño en voz baja. Hizo té. La armadura cínica de Tessa se agrietó al instante. Se levantó y caminó hacia él, tomando la charola antes de que se le fuera a caer. Gracias, Leo. Ven, siéntate. Se sentaron en el borde de la cama enorme. Él te olía a manzanilla y miel. Leo sopló su taza, mirando el líquido que giraba dentro. Se veía más pequeño ahí, rodeado del lujo cavernoso de la casa de su padre, de lo que se había visto en la tormenta. Perdón, le dijo Leo a su taza. ¿Por qué? Por hacer que te detuvieras. Leo levantó la mirada, sus ojos oscuros, tan aterradoramente parecidos a los de su padre, encontrándolos de ella. Mi papá dice que los hombres de Navarro te dispararon por mi culpa. Tessa suspiró. Bajó su taza y se giró hacia el niño. Leo,
Escúchame. Hombres adultos tomando decisiones terribles me dispararon a mí. Tú eres un niño de 8 años que caminaba bajo la lluvia helada sin un zapato. Me detuve porque era lo correcto. No me arrepiento de haberte recogido. Aunque no puedas volver a tu casa, mintió Tessa con suavidad, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Un hogar solo es una caja donde guardas tus cosas. Ya conseguiré una nueva caja, tarde o temprano. Leo estudió el rostro de Tessa por un largo momento, evaluando la mentira, antes de asentir despacio. Terminó su té en silencio y salió del cuarto, dejando la puerta entreabierta. 10 minutos después, la puerta se abrió por completo. Víctor entró. No traía el saco del traje ese día, solo una camisa oscura de botones con las mangas enrolladas hasta los antebrazos, revelando una red de cicatrices desvanecidas y violentas grabadas en su piel. Se veía cansado. Era la primera vez que Tessa lo veía verse como algo menos que invencible. No pidió permiso. Caminó hacia el sillón de terciopelo que ella había abandonado y se sentó, apoyando los codos en las rodillas. «Le agradas», dijo Víctor, mirando fijamente a la chimenea. «Es un niño». «Le agrada cualquiera que no lo trate como una pieza de garantía», le respondió Tessa. Se quedó parada junto a la cama, cruzando los brazos a la defensiva. Víctor giró lentamente la cabeza para mirarla. «Cree que veo a mi hijo como una garantía, señorita Hayes». «Creo que usted ve todo como un activo o un pasivo», dijo Tessa sin rodeos. «Incluyéndome a mí». Víctor no lo negó. Metió la mano al bolsillo y sacó un encendedor plateado y elegante. Lo abrió, lo encendió, y lo cerró de golpe. Un gesto inquieto. «Los hombres de la lavandería están muertos», declaró Víctor. Su tono era casual, como si comentara sobre el clima. Tessa sintió una caída fría en el estómago. Era enfermera de trauma. Se pasaba la vida peleando con uñas y dientes para mantener la sangre dentro de los cuerpos de la gente. La admisión casual de un asesinato le agrió el té caro que acababa de tomar. «No me digas eso», susurró, mirando hacia otro lado. «Necesitas saberlo», insistió Víctor, su voz bajando aún más, atrayendo la atención de ella de vuelta hacia él. «Necesitas saber que la amenaza contra ti está siendo desmantelada, pieza por pieza. Matándolos. Sacándolos del tablero». Tessa soltó una risa amarga. «Claro. Lenguaje corporativo bien limpio. No cambia lo que es. Te sientas en esta casa hermosa tomando whisky mientras la gente se desangra en callejones y lavanderías. Y tú me metiste justo en medio de todo esto». Víctor se puso de pie. Cerró la distancia entre ellos con pasos lentos y deliberados, hasta quedar a centímetros de ella. Tessa mantuvo su posición, levantando la barbilla para sostener su mirada. «¿Cree que disfruto esto?», preguntó Víctor. La máscara fría se estaba resbalando, revelando un calor volátil y hervido debajo. «¿Cree que quiero que caceen a mi hijo en las calles? Mi padre construyó este sindicato. Yo heredé una guerra. Si muestro debilidad, mis hombres mueren. Si dudo, mi hijo muere». Levantó una mano, sus nudillos rozando levemente el borde de la pequeña venda blanca en la mejilla de Tessa. El toque fue sorprendentemente suave comparado con la violencia de sus palabras. «Mantengo a mi gente respirando, Tessa. Hago lo que sea necesario para asegurarme de que despierten a la mañana siguiente. Usted hace exactamente lo mismo en su hospital cada noche. Pelea contra la muerte con bisturís y gasas. Yo peleo contra ella con balas. Mis métodos solo son menos estériles». Tessa tragó saliva con dificultad. Su corazón corría, pero ya no era puramente por miedo. La cercanía de él era sofocante, magnética. Odiaba su lógica. Odiaba que, de una manera retorcida y cínica, la entendiera. «No soy una de tu gente», dijo ella, su voz bajando a un susurro. Víctor la miró desde arriba. Sus ojos oscuros trazaron la línea de su mandíbula. Su pulgar rozó la mejilla sin herida de Tessa, un peso pesado y posesivo. «Ahora lo eres», dijo él. La parte más difícil de esconderse era el silencio. Durante una semana, Tessa existió en una realidad extraña y suspendida.
La propiedad de Krestillev operaba con la precisión de un hotel de lujo y la seguridad de un búnker militar. Las comidas aparecían. La ropa lavada desaparecía y regresaba perfectamente doblada. Pero el silencio era ensordecedor. No había monitores cardíacos pitando, ni borrachos gritando en la sala de espera, ni llamados frenéticos por altavoz. Tessa era una criatura del caos. Esa quietud la estaba volviendo loca. Pasaba los días caminando por la biblioteca enorme, o sentada en la cocina con María, la mujer mayor que administraba la casa. María casi no hablaba inglés y Tessa no hablaba nada de italiano, pero se comunicaban en el lenguaje universal de picar verduras y preparar café. Víctor era un fantasma. Se iba antes del amanecer y volvía mucho después de que Tessa se retiraba a su cuarto. Cuando lo veía, estaba encerrado en su estudio con Artur y otros hombres de mirada severa, sus voces amortiguadas detrás de pesadas puertas de roble. En la octava noche, el silencio finalmente se rompió. Eran pasadas las 2 de la madrugada. Tessa estaba en la cocina, tomando un vaso de agua de la llave, mirando sin ver el refrigerador. La puerta trasera de la propiedad, la de acero reforzado que llevaba desde el garaje, se abrió de golpe con suficiente fuerza para agrietar el yeso de la pared. Tessa giró. Artur entró tambaleándose por el umbral. No traía puesto el saco de su traje. Su camisa blanca estaba empapada de un carmesí brillante y viscoso que se extendía rápidamente por su costado derecho. Arrastraba a otro hombre, más joven, apenas 20 años, cuya pierna estaba envuelta en un torniquete improvisado y ensangrentado hecho con un cinturón. Detrás de ellos venía Víctor. Su rostro estaba manchado de hollín y lluvia, sus ojos salvajes y feroces. Cargaba un rifle pesado por la empuñadura. «Súbanlo a la mesa», bramó Víctor, su voz en carne viva. Artur levantó al joven sobre la enorme isla de mármol de la cocina. El muchacho gimió, un sonido húmedo y terrible. Su piel tenía el color de ceniza vieja. «¿Dónde está el doctor Aris?», gritó Víctor a un guardia en el pasillo. 20 minutos, jefe. La tormenta se llevó el camino bajo del cañón. No tiene 20 minutos, dijo Tessa. Víctor giró la cabeza hacia ella, pareciendo notar por primera vez que estaba en el cuarto. Abrió la boca para ordenarle que se fuera, para protegerla del horror, pero Tessa ya se estaba moviendo. No veía sicarios de la mafia, veía una sala de trauma. La enfermera de emergencias, cínica y exhausta, encajó en su lugar al instante. Artur, siéntate antes de que te desmayes, ordenó, señalando un banco. No esperó a ver si el bloque de concreto obedecía. Se acercó a la isla de la cocina, empujando a Víctor a un lado con una mano firme contra su pecho. Miró la pierna del joven. El cinturón estaba demasiado suelto, colocado demasiado bajo. La sangre arterial pulsaba en chorros débiles y rítmicos sobre las tablas de picar impecables de María. Sujétenlo, le espetó Tessa a Víctor. Víctor dudó una fracción de segundo. Sujétenlo. Rugió ella, su voz cargando toda la autoridad absoluta de una mujer que le peleaba a la muerte para vivir. Víctor se acercó, sujetando al joven que se retorcía por los hombros. Tessa agarró un puñado de trapos limpios de un cajón. Arrancó el torniquete improvisado. El muchacho gritó cuando el flujo de sangre volvió a subir. Tessa clavó el talón de su mano directo sobre la arteria femoral, presionando con todo el peso de su cuerpo. Necesito un torniquete de verdad, o un cinturón más grueso y una cuchara rígida, ahora. No levantó la vista. Sus ojos estaban fijos en la herida, sus brazos rígidos manteniendo esa presión aplastante. Un guardia le puso un cinturón de piel grueso y una cuchara de madera de cocina sobre el mármol. Trabajando con una mano mientras la otra mantenía la presión, Tessa enrolló el cinturón, pasó la cuchara por debajo, y giró. Giró hasta que el cuero mordió con fuerza el muslo del muchacho, y volvió a girar hasta que el chorro rojo brillante se redujo a un goteo espeso. Cinta, algo para amarrar esto, gruñó, sus músculos ardiendo. Víctor se arrancó su propia corbata, de seda pesada, y la enrolló alrededor de la cuchara, asegurándola a la pierna del muchacho para que el torniquete no se desenrollara. Tessa por fin exhaló, sus hombros bajando. Revisó el pulso del muchacho en el cuello. Era débil, acelerado, pero estaba ahí. Necesita suero y un cirujano vascular,
Pero no se va a desangrar en los próximos 10 minutos, dijo ella, su voz regresando a su registro normal. Sus manos estaban cubiertas de sangre. Volteó a ver a Arthur, encorvado en un banco, sujetándose las costillas. Caminó hacia él, abriéndole la camisa empapada de sangre. La bala le había rozado el costado, un surco profundo y feo en la carne, pero no había tocado órganos. «¿Vas a vivir?», le dijo a Arthur. «Mantén presión ahí». Arthur la miró. El sicario estoico y aterrador le dio un solo asentimiento lento. Un gesto profundo de respeto. Tessa se giró hacia el fregadero, abriendo el grifo con el codo. Metió las manos bajo el agua tibia, viendo la sangre girar por el drenaje de acero inoxidable. Sintió una presencia detrás de ella. La temperatura ambiente de la cocina pareció subir de golpe. Víctor estaba parado junto a su hombro. Estaba cubierto de mugre y sangre ajena. La mirada feroz de animal acorralado había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una intensidad pesada y ardiente. No estaba mirando a los hombres heridos. La miraba a ella. Estiró la mano más allá de ella, tomando una toalla limpia del mostrador, y despacio empezó a limpiar la sangre que le quedaba en los antebrazos. Su tacto era firme, limpiando metódicamente su piel. «No titubeaste», dijo Víctor en voz baja, su voz un murmullo grave sobre el sonido del agua corriendo. «Es solo plomería», respondió Tessa, aunque su corazón latía en un ritmo frenético contra sus costillas. «Tubos y presión. Lo hago cada noche. Pero no con hombres que se traen la violencia a casa». Víctor arrojó la toalla arruinada al fregadero. Se inclinó, su boca a centímetros del oído de ella. «Eres magnífica entre la sangre, Tessa». No era un cumplido diseñado para halagar. Era un reconocimiento de su naturaleza. Él la veía. La agallas, el pragmatismo frío, la negativa a quebrarse. Tessa se giró para mirarlo de frente. Estaban a centímetros el uno del otro. El olor a cobre, lluvia y pólvora colgaba espeso en el aire entre ellos. Por primera vez desde que subió a su auto, ella no se sintió como una cautiva. Se sintió como una igual. «Solo asegúrate de que tu doctor llegue», susurró ella, sosteniendo su mirada. «Ya está aquí», llamó una voz desde el pasillo. El doctor Aris entró trotando a la cocina cargando 2 pesadas maletas de trauma. Se detuvo en seco, mirando al jefe de la mafia, a los hombres sangrando, y a su enfermera de emergencias desaparecida parada frente al fregadero. «Ahí es», parpadeó Aris, aturdido. «¿Qué diablos haces aquí?» Tessa se secó las manos. «Cubriendo un turno extra, Doc. Los pacientes están listos. Manos a la obra». 3 días después, la guerra llegó hasta la puerta principal. Navarro estaba perdiendo territorio, sangrando dinero y hombres. Un animal acorralado es el más peligroso de todos, y Navarro había decidido que si no podía ganar la guerra, simplemente le cortaría la cabeza a la serpiente. Era un martes por la tarde. El cielo era de un azul brillante y engañoso. Tessa estaba en el solario, jugando una partida brutal de ajedrez con Leo. El niño era un genio táctico, sacrificando sus caballos sin piedad para acorralar a la reina de ella. «Dejaste otra vez tu flanco abierto, Tessa», dijo Leo, su mano pequeña suspendida sobre su alfil. Antes de que pudiera mover, las pesadas puertas de roble del solario se abrieron de golpe. Arthur estaba en el marco. Sostenía una subametralladora con silenciador apretada contra el pecho. Su rostro estaba completamente desprovisto de color. «Al cuarto de seguridad, ahora», ladró Arthur. Las alarmas silenciosas de la propiedad ni siquiera se habían activado todavía. Pero Tessa no hizo preguntas. Agarró a Leo por la parte de atrás del suéter, sacándolo de golpe de su silla. Corrieron por el largo pasillo iluminado por el sol. A la mitad del pasillo, el frente de la casa explotó. La onda de choque los golpeó como una pared física. Las enormes ventanas de vidrio reforzado del pasillo se hicieron añicos hacia adentro. Una ola de metralla filosa. Arthur los derribó a ambos, absorbiendo el impacto del vidrio en su ancha espalda. El rugido ensordecedor de la explosión fue seguido de inmediato por el chasquido rítmico y aterrador de disparos automáticos. «Váyanse», rugió Arthur,
empujando a Tessa y Leo hacia la puerta escondida detrás de la escalera de la biblioteca. No salgan hasta que Víctor o yo abramos la puerta. Tessa arrastró a Leo por los escalones angostos de concreto hacia la oscuridad, marcando el código en el teclado que Víctor la había obligado a memorizar en su segundo día. La pesada puerta de acero se cerró con un silbido. Los mecanismos de bloqueo se activaron con una serie de golpes finales y pesados. Adentro, el cuarto de seguridad era pequeño, iluminado por luces de emergencia pálidas. Olía a aire viciado y hierro frío. Filas de monitores de seguridad cubrían una pared, pero todas las señales exteriores estaban en estática. Las cámaras habían volado en pedazos. Leo temblaba. Se sentó en el catre de la esquina, jalando las rodillas hacia el pecho, viéndose exactamente como esa noche en la parada de autobús. Tessa se sentó junto a él, envolviendo un brazo con fuerza sobre sus hombros. Respira, Leo. Tu papá construyó esta casa. Es una fortaleza. Las fortalezas caen, susurró Leo, su voz aterradoramente vieja. Arriba de ellos, los sonidos amortiguados del asedio se filtraban a través del techo de concreto. Sonaba como si el mundo se estuviera desgarrando a sí mismo. Golpes pesados, el traqueteo rápido de rifles automáticos, los crujidos nauseabundos de violencia a corta distancia. Tessa observó el único monitor que funcionaba, una señal del vestíbulo principal. A través de la imagen granulada en blanco y negro, vio la pesadilla desarrollarse. El humo colgaba espeso en el aire. Cuerpos cubrían las alfombras persas costosas. Entonces Víctor entró en cuadro. Se había quedado sin munición. Le lanzó una pistola vacía a la cabeza de un hombre que avanzaba, tambaleándolo, y luego cerró la distancia con una velocidad aterradora. Tessa vio, hipnotizada y horrorizada, cómo peleaba Víctor. No era el arte marcial estilizado de una película. Era feo, brutal, y desesperadamente eficiente. Usaba codos, rodillas, la base pesada de bronce de una lámpara destrozada. Peleaba como un hombre que había abandonado por completo su humanidad para proteger lo que era suyo. Dos hombres más de Navarro entraron por las puertas destrozadas del frente. Víctor soltó al hombre que sostenía y giró, pero no fue lo suficientemente rápido. Una ráfaga de disparos cruzó la señal de la cámara. En la pantalla, Víctor se tambaleó hacia atrás. Golpeó la pared con fuerza, embarrando sangre contra el yeso blanco. Se deslizó hacia abajo, sujetándose el abdomen. Tessa dejó de respirar. Los dos pistoleros avanzaron despacio, levantando sus armas para terminar el trabajo. Antes de que pudieran disparar, Arthur entró en cuadro desde el pasillo lateral. No gritó. Solo levantó su arma y eliminó a ambos hombres en dos ráfagas precisas y despiadadas. El vestíbulo quedó en calma. Arthur corrió hacia Víctor, arrodillándose junto a él. Presionó su auricular de radio. Un momento después, el intercomunicador del cuarto de seguridad crepitó. La voz de Arthur, usualmente un monótono plano, sonaba tensa. Tessa, el perímetro está asegurado, pero el jefe está herido. Grave. El doctor Aris murió en la entrada. La sangre de Tessa se congeló. Aris estaba muerto. Víctor se desangraba. Tráelo a la enfermería, ordenó Tessa, su voz cortando el pánico. Se puso de pie, mirando a Leo. Quédate aquí. Cierra la puerta detrás de mí. No la abras para nadie que no sea yo o Arthur. Leo asintió, sus ojos muy abiertos. Tessa presionó el botón de liberación. La pesada puerta siseó al abrirse. Salió al pasillo lleno de humo. El olor era inimaginable, pólvora, polvo de yeso y el hedor dulce y pesado de órganos destrozados. Corrió hacia la sala médica que Víctor había construido en el ala este. Un minuto después, Arthur pateó las puertas dobles para abrirlas. Cargaba a Víctor sobre el hombro, como bombero. Arthur dejó caer a Víctor sobre la mesa quirúrgica de acero. Víctor estaba pálido como un fantasma. Su camisa estaba saturada de sangre arterial oscura. Estaba consciente, pero sus ojos, desenfocados, miraban las luces quirúrgicas brillantes sobre él. ¿Dónde está? Exigió saber Tessa, agarrando unas tijeras de trauma y cortando su camisa. Cuadrante inferior izquierdo, dijo Arthur,
respirando con dificultad. Herida de salida en la espalda. Creo que no tocó la columna. Tessa evaluó el daño. Era una herida que atravesaba de lado a lado, pero había desgarrado algo vital. El sangrado era profundo. No tenía anestesiólogo. No tenía equipo quirúrgico. Solo tenía a Arthur, una charola estéril y sus propias 2 manos. Tengo que sujetar el sangrante, dijo Tessa, poniéndose guantes quirúrgicos. Miró hacia abajo, a Víctor. Su respiración era superficial, su pecho temblando. Víctor, mírame. Sus ojos oscuros se movieron lentamente hasta encontrar el rostro de ella. Esto va a doler, dijo Tessa. Más que cualquier cosa que hayas sentido en tu vida. Arthur, sujétale los hombros. Víctor no discutió. Estiró una mano temblorosa, agarrando el barandal de acero de la mesa quirúrgica. Sus nudillos se pusieron blancos. Hazlo. Tessa vació una botella de yodo directamente sobre la herida abierta. Todo el cuerpo de Víctor se puso rígido, un gruñido gutural desgarrándose de su garganta, pero Arthur lo mantuvo sujeto. Tessa respiró hondo, tomó un retractor quirúrgico y unas pinzas hemostáticas, y hundió las manos en la carne destrozada del hombre que le había volteado la vida entera de cabeza. La guerra terminó en silencio en algún momento entre las 3 y las 4 de la madrugada. Mientras Tessa peleaba por mantener la sangre de Víctor dentro de sus venas, Arthur había enviado a los tenientes restantes al complejo de Navarro. Sin su jefe, que había muerto desangrándose sobre la alfombra del vestíbulo de Víctor, el sindicato de Navarro se fracturó y se rindió antes de que saliera el sol. Tessa se sentó en una silla de plástico en la esquina de la sala médica. Sus uniformes, se había cambiado a unos limpios horas antes, estaban tiesos de sangre seca. Sus músculos dolían con un cansancio profundo y vibrante. Sobre la cama de acero, Víctor dormía. Estaba conectado a 2 bolsas de suero y a un monitor cardíaco que pitaba con un ritmo constante y tranquilizador. Se veía terrible. Pálido, hundido, las sombras bajo sus ojos parecían moretones. Pero respiraba. Las pinzas habían aguantado. Las suturas estaban limpias. Ella lo había traído de vuelta desde el borde. Tessa se quedó mirando sus propias manos. Habían dejado de temblar hacía 1 hora. Escuchó un suave crujido de sábanas. Levantó la vista. Los ojos de Víctor estaban abiertos. Estaban pesados por los analgésicos, pero la inteligencia filosa y penetrante seguía ahí. Giró la cabeza despacio para mirarla. ¿Sigues aquí?, susurró él, su voz apenas más que un murmullo seco. No te ilusiones. Los caminos están cerrados, respondió Tessa, recargándose en su silla. Una sombra fantasma de sonrisa tocó los labios de él. Hizo una mueca de dolor cuando el movimiento le tiró de los puntos. Navarro. Muerto, dijo ella, sin rodeos. Arthur se encargó. La casa está asegurada. Víctor cerró los ojos, dejando salir un largo suspiro tembloroso. La tensión que había definido toda su existencia pareció desangrarse fuera de él, dejándolo vacío pero innegablemente vivo. Cuando abrió los ojos de nuevo, la máscara fría había desaparecido por completo. Miró a Tessa no como un jefe, no como un señor de la guerra, sino como un hombre que había sido despojado hasta la médula. En el cajón de arriba del escritorio de mi estudio, dijo Víctor despacio, hay un sobre de Manila. Arthur tiene la llave. Tessa frunció el ceño. No voy a hacer papeleo ahorita, Víctor. Escúchame, se movió, apretando los dientes contra el dolor. Dentro del sobre hay un pasaporte, un número de seguro social limpio, la escritura de una casa en un suburbio tranquilo y aburrido en Oregón, y suficiente dinero para asegurarte de que nunca tengas que trabajar otro turno doble en tu vida. Tessa se quedó congelada. Las palabras colgaron en el aire estéril de la sala médica. La guerra terminó, continuó Víctor, su voz pesada. Los hombres que vieron tu cara están muertos. Ya no eres un blanco. Ya no tienes que vivir en una jaula, Tessa. Salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí. Tu deuda está pagada 10 veces. Eres libre de irte. Rompió el contacto visual, mirando hacia las luces quirúrgicas. Arthur te va a llevar al aeropuerto en la mañana.
Tessa se quedó perfectamente quieta. Se imaginó la casa en Oregón, pinos, calles tranquilas, un trabajo normal en una clínica normal donde el peor trauma fuera un brazo roto por caerse de la bicicleta. Se imaginó una vida donde no se sobresaltara con los ruidos fuertes, donde no tuviera que lavarse el olor a pólvora del cabello. Era todo lo que ella había querido cuando esquivaba balas en el callejón de la lavandería. Era seguro. Era limpio. Y sonaba como un cementerio. Miró al hombre en la mesa. Recordó cómo había peleado en el vestíbulo, esa devoción absoluta y aterradora por proteger a los suyos. Recordó la manera gentil en que le había limpiado la sangre de los brazos en la cocina. Había visto las partes más oscuras y sangrientas de este mundo, y había descubierto una verdad aterradora. Ella no se quebraba bajo esa presión. Prosperaba en ella. La vida estéril y normal era una mentira. Este cuarto, oliendo a yodo y a hierro, era la verdad. Tessa se puso de pie. Caminó hacia la cama, las suelas de goma de sus zapatos rechinando suavemente en el piso. Se paró sobre él. Víctor la miró de vuelta, su mandíbula tensa, preparándose para su despedida. Tessa metió la mano al bolsillo. Sacó la tarjeta negra mate con los números plateados. Estaba doblada en las esquinas, gastada de tanto meterla en sus jeans. La levantó para que él la viera. En Oregón llueve demasiado, dijo Tessa. A Víctor se le cortó la respiración. Sus ojos oscuros buscaron en el rostro de ella, buscando duda, buscando miedo. No encontró ninguno de los dos. Solo encontró un espejo de su propia determinación implacable e inquebrantable. Con lentitud deliberada, Tessa se inclinó. No lo besó. Presionó su frente contra la de él, sintiendo el calor de su piel, el latido errático y de pronto acelerado de su pulso. Me quedo, susurró ella, feroz, contra sus labios. Pero si alguna vez vuelves a tratar de mandarme lejos, te voy a deshacer cada punto que acabo de darte. Nos entendemos. Víctor soltó un sonido a medio camino entre risa y gemido de dolor. Su brazo sin herir se levantó, su mano enredándose en el cabello de ella, jalándola más cerca, anclándola a él. El agarre fue posesivo, desesperado y completamente absoluto. Entendido, susurró él. Tessa cerró los ojos, dejando que la corriente por fin la arrastrara. Le había dado un aventón a un extraño perdido para llevarlo a casa, y al hacerlo, había encontrado la suya propia. La decisión de Tessa demostró que lo más peligroso en el mundo de Víctor Costa no era un cártel rival. Era la mujer que lo curaba. Ella cambió una vida tranquila y agotadora por una corona forjada en sangre y lealtad, convirtiéndose en la reina inquebrantable que un imperio fracturado necesitaba desesperadamente. ¿Creen que Tessa tomó la decisión correcta, o simplemente selló su propio destino? Cuéntenos en los comentarios. Si les encantó esta historia de romance brutal y de alto riesgo, denle like, compártanla con sus amigos, y suscríbanse para más historias intensas y originales.